Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan amanecido súper bien. Qué bendición. Yo creo que esos cantos son tan hermosos, los himnos son tan preciosos y cuando escuchamos cantos así con el talento de este hermano, todavía nos llega más al alma. Entonces, que Dios lo siga bendiciendo, hermano, por ese talento y ese don tan precioso que le ha dado. Y a cada uno de ustedes, ¿verdad? También les deseo lo mejor, las bendiciones en este día, igual que siempre. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar con una oración, por favor. Entonces vamos a ver, listo. Si pueden ver la pantalla ahí. Sí, se puede ver. Listo, gracias. Muy bien, vamos a orar primero, por favor. Oremos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Dios, te damos porque nos has permitido poder estar acá un día más, Señor. Gracias porque nos has dado la salud, Señor, nos has dado este abrigo, nos has dado techo, tu protección, cuidado, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido infinita para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás con nosotros en cada momento, Padre. Te queremos pedir, Señor, por favor, que en esta hora en la que vamos a estar honrando y glorificando tu nombre, Señor, tu divina presencia pueda estar con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestra mente, Padre, a las palabras y a todo aquello que sabemos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todo te lo queremos pedir, Padre, y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ayer terminamos el tema con esa historia del hombre rico que fue a donde Jesús y le comentó, ¿verdad? Que qué podía hacer para seguirle y bueno, cuando Jesús le dijo, deja todos tus bienes, él pues se fue. Entonces el día de hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a dejar por seguir a Jesús? Y es una pregunta que uno dice, "Hmm, ¿cuánto realmente yo estaría dispuesta a dejar por seguir a Cristo? Bueno, hoy les quiero compartir parte de mi testimonio, que esta pregunta fue clave en el momento cuando me la hicieron. Y ya vamos a ver por qué. Todo comenzó en la pandemia del 2020. Fue la decisión que cambió mi vida para siempre. Fue una gran decisión y fue un gran giro. Pero antes, comentarles un poco. Eh, Ustedes saben, mi nombre es Noelia. Yo tengo una hija de 11 años, soy mamá soltera. Vengo de un hogar donde mi madre es igual, una mujer divorciada, mujer sola. Somos cuatro mujeres, un varón. Este es el hijo de mi hermano, la nieta de mi hermana y mi hija. Actualmente yo resido acá en la Garita de Alajuela con mi hija. Tenemos este perrito que ha sido mi apoyo también desde hace 14 años ya, Tommy, y mi hija Nayara. Entonces, nosotros venimos de un hogar que ha sido, bueno, católico, toda su vida hemos sido católicos, nosotros fuimos católicos y demás. Y esta es nuestra pequeña familia. Éramos nosotros cinco, nada más, ¿verdad? Los hijos y mi mamá. Crecimos en este ambiente, pues, católico y demás. Siempre fuimos muy unidos, realmente, siempre fuimos muy unidos. Mi mamá trató de enseñarnos siempre que el mal de uno era el mal del otro, ¿verdad? Entonces yo sentía esa estabilidad por parte de mi familia, que como todo, siempre van a haber problemas, siempre van a haber circunstancias, pero que siempre estábamos ahí, mi mamá siempre estaba ahí, mis hermanos y demás. Entonces era para mí lo que yo consideraba en ese momento que todo estaba bien. Mi mamá, como les digo, ella es una mujer sola, sacó adelante a los cinco hijos ella sola, una mujer fuerte, valiente, guerrera. Para mí ella era un ejemplo, bueno, es un gran ejemplo de mujer, un roble, y siempre fue ese apoyo incondicional en mi vida. Y yo siempre fui muy pega con mi mamá, siempre fui muy apegada a ella, siempre estaba muy pendiente de ella. Además, mi hija cuando nació, para mi mamá fue lo mejor porque era la primera nieta. Entonces todavía más, bueno, emocionada. Y yo era muy, muy cercana a ella, la amaba. Ella era como de verdad mi amiga, ¿verdad? Y por supuesto, lo que les comentaba ayer, mi hija Nayara, ella es, ¿verdad? Y fue en ese momento, ha sido el mejor regalo que Dios a mí me ha dado. Eh, una niña es simplemente una gran compañía, una gran compañera y ha sido mi tesoro. Sin embargo, todo pudo cambiar y todo cambió. De un pronto a otro, todo este esquema tan bonito que yo tenía en mi mente
se vio quebrado, se vio quebrantado, se fisuró. La pandemia, como hemos hablado, para muchas personas yo sé que fue algo un poco caótico, sin embargo, sé que para este grupo, y para mí, ha sido de mucha bendición porque este grupo yo sé que se formó a raíz de la pandemia y eso es para honra y gloria de Dios. Y para mí la pandemia, a pesar de todo, ha sido una de las mejores cosas que pasó en mi vida. No la pandemia como tal, sino lo que pasó durante esa pandemia. Perdón, porque fue ahí donde todo dio un giro. Entonces, aparte de que ya la pandemia per se fue algo sumamente fuerte y marcó un antes y un después en la vida de todos nosotros, más aún también marcó en mi vida espiritual un antes y un después. Sabemos que hubo muchas consecuencias. De hecho, la pandemia empezó en el marzo. Yo cumplo años el 2 de marzo y me acuerdo que la pandemia empezó como por ahí del 20 de marzo. Esta fue prácticamente como la última vez que yo me reuní con mi familia para celebrar el cumpleaños y todo. En junio, yo trabajaba en una empresa transnacional, yo soy maestra preescolar, pero en ese momento estaba trabajando en una empresa transnacional y llevaba más de 4 años de estar trabajando con ellos. Resulta que en junio de ese año, eh, como estábamos con el tema de la pandemia, yo dije, yo quiero salir de este apartamento. Yo vivía en Curridabat y yo dije, ya yo no quiero estar más acá, yo no quiero estar encerrada, si vamos a estar así, yo quiero estar en un lugar más abierto por mi hija, por mi perro. Entonces me quise venir para Alajuela. No conozco a nadie en Alajuela, no tengo familia en Alajuela, pero me gusta la zona rural. Yo dije, me quiero ir para Alajuela. Entonces empecé a buscar lugares y apartamentos y todo. Entonces yo estaba todo trabajando en eso. Entonces resulta que en junio de ese año, la cuenta en la que yo trabajaba en la empresa transnacional la automatizaron y me despidieron. Sin embargo, yo dije, yo voy a seguir con lo que me den de liquidación, yo igual me voy a ir para la Alajuela, yo no quiero estar acá en Curridabat, quiero salir de acá, mi familia son personas muy buenas, pero tendían a ser un poco muy controladoras, muy posesivas. El papá de mi hija era una persona que también, ¿verdad? Era muy controlador, muy manipulador. Entonces yo quería salir de todo ese ambiente y hacer algo diferente con mi hija. Bueno, hubo las clases en línea para los chicos. De hecho, mi hija estaba en primer grado en ese momento. Entonces fue, ¿verdad? Al adaptarnos a la tecnología, vino la incertidumbre de que qué era lo que iba a pasar. Pero yo, a pesar de que no conocía de Dios, yo decía, yo sigo adelante y yo sé que Dios, algo vamos a hacer. Pero yo sé que yo me voy a ir de Curry, yo no quiero estar más acá en Curridabat y me quiero ir para la escuela. Seguí buscando. Resulta que encontré un apartamento muy bonito en Alajuela, empecé a hablar con la persona del apartamento en Alajuela y todo, él me dijo que, ay, que no, que el apartamento que ya estaba. Entonces, fue como curioso porque, como yo quería el apartamento, ¿verdad? Me había gustado, y él me dijo, bueno, todavía puede que la gente no esté como el 100% convencida, yo ahí le aviso, ¿verdad? Entonces, yo soy un poco persistente, entonces yo ahí me comunicaba con la persona. Resulta que hablando con esta persona, llegamos al punto que no me acuerdo cómo fue que llegamos, ¿verdad? Como que él me mandó un mensaje y era un mensaje de Daniel Herrera. Entonces yo dije, wow, qué bonito ese mensaje, qué lindo, no sé, como que me llegó, ¿verdad? Entonces yo le dije a él y me decía, ah, ¿le gustó? Le hago yo, sí, claro. Y él me siguió compartiendo los audios de Daniel Herrera y me llegaban, pero era de verdad como que yo decía, como que Dios a mí me está hablando, ¿verdad? Entonces yo le dije a él que a mí siempre me había interesado mucho estudiar la palabra de Dios y conocer de Dios y aprender más de Dios. Entonces él me dijo que él me podía ayudar a estudiar la Biblia y yo estaba fascinada porque nosotros en mi familia como tal, nosotros nunca nos enseñaron como a tener esa relación con Dios y demás. Y uno tiene muchas preguntas, uno iba a la iglesia y todo, pero había muchas dudas que yo tenía. Entonces yo estaba fascinada. Además de eso, que venía saliendo de unas relaciones de abuso y demás. Entonces era como lo que yo necesitaba en ese momento. Y ese mensaje fue exactamente donde todo cambió. Porque esta persona, él estábamos estudiando, ¿verdad? Y él me dijo, ¿qué estaría usted dispuesta a dejar por seguir a Cristo? Entonces, como les decía, ¿verdad? Yo venía saliendo de relaciones de abuso, de agresiones y todo el tema de mi familia, del papá de mi hija, del trabajo, y yo estaba tan agotada emocionalmente, tan cansada, todo, ¿verdad? Entonces yo le dije, mi respuesta fue la siguiente, a mí no me importa lo que yo tenga que dejar, a mí no me interesa lo que yo tenga que dejar, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero conocer de Dios, es que eso es lo que yo más anhelo, siempre lo he anhelado.
A pesar de que yo no conozco mucho de Dios, ¿verdad? Le decía yo oraba y siempre recurría a Dios y siempre me comunicaba con Él a mi manera o a mi forma de pensar. Entonces yo le dije, no importa lo que yo tenga que dejar, yo quiero seguir a Dios. Bueno, esa fue mi respuesta. Resulta que como yo les contaba, para mí mi hija era mi mundo y yo, por supuesto que me desvelaba dándole a ella lo mejor, trabajando, teníamos la casa y demás. El papá de ella la veía cada 15 días con su régimen de visita. El papá de ella y yo no estábamos juntos desde que ella tenía como 3 años, porque él era una persona violenta, ¿verdad? Entonces, pues, por obvias razones me separé después de 4 años, entonces ya nosotros no estábamos juntos, pero él tenía la comunicación con su hija y la veía cada 15 días. Cuando yo estaba buscando el apartamento con esta persona que logré conseguir, no el de él, al final conseguí otro, pero yo seguí en comunicación con esta persona estudiando de la palabra. Este, yo le dije al papá de mi hija que si por favor me podía ayudar a cuidar un momentito a Nay, mientras yo me pasaba a la abuela y estábamos en todo este proceso. Bueno, resulta que lo que yo perdí, que no sé, bueno, que yo sé que muchas madres entenderán y que yo no le deseo eso a nadie, es el arrebatamiento o el que le quiten a usted a un hijo. En mi caso, a mí me quitaron a mi hija, que yo no sabía cómo o por qué o qué pasó. El papá de mi hija, cuando yo le pedí el favor de que por favor me la cuidara mientras yo me pasaba acá a la abuela, me pasé a la abuela y estaba remodelando o acondicionando la casa nuevamente porque la última relación que yo tuve, la persona con la que vivía me vendió las cosas porque no le gustaba el sillón, no le gustaba el juego de comedor, entonces prácticamente estábamos sin nada. Entonces yo estaba toda ilusionada y ya yo había comprado el sillón y todo, y la casa la acondicioné y la moldé lo más bonita para recibir a mi hija. Y cuando yo le dije al papá de mi hija, bueno, porque fueron como por 3, 4 días que se la dejé, le hago yo, tráigame a la gordita de vuelta, ¿verdad? Tráigame ahí. Y me dijo que no, que que él tenía la custodia de mi hija. Entonces, pues, claro, yo no entré en razón, yo no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando. Resulta que él fue al juzgado, al PAN, y él fue al juzgado de familia, como yo les comentaba, que ellos son un poco controladores y manipuladores. No querían que yo me viniera para la abuela, no confiaban en uno y todo el tema de trasfondo que había. Entonces, me acusaron de negligencia, de que supuestamente como yo no subí una tarea a la plataforma en línea en ese momento de primer grado, esa fue la base que supuestamente el juzgado se basó para quitarme a mi hija y le dieron la custodia completa a él. Mas, sin embargo, no solamente fue eso, sino que hubo un abandono en todo aspecto. No estaba con mi hija, me la había quitado el papá, mi familia, mi mamá y dos de mis hermanas declararon en contra mía, diciendo un montón de cosas. Entonces, por supuesto que él estaba, ¿verdad? Con el apoyo de mi familia, que además sabemos que pues, hubo otra cosa de fondo. Entonces, no solamente yo llegué a un lugar nuevo, a un apartamento nuevo, ¿verdad? A un vecindario nuevo, sino que tras que yo llegué a un lugar nuevo, estaba sola. Terrenalmente hablando, me quedé sola. Yo estaba estudiando la palabra de Dios y pasó todo esto, ¿verdad? Me quitaron a la gordita, mi mamá estaba en contra mía, mis hermanas estaban en contra mía. Este hermano mío, él fue la excepción, él estaba lidiando con su tema de alcoholismo y drogadicción, que de hecho lo logramos internar, pero él siempre me apoyó dentro de lo que él podía y sus capacidades. Más sin embargo, todo el resto de mi familia me dieron la espalda y apoyaban al papá de mi hija, y entonces estaba sola. Sola en un lugar donde yo no sabía qué hacer, donde exactamente para mí en ese momento mi mundo se vino abajo, porque llegar a un lugar en el que usted no conoce a nadie absolutamente y estar yo desempleada, estar sin mi hija que por 7 años había estado conmigo, donde mi familia por 30 y pico de años habían estado conmigo, que yo consideraba que iban a estar conmigo en las malas, no estaban. Comenzó mi vida cuesta arriba y yo seguía estudiando de la palabra de Dios. Destruida, sí, pero seguía confiando en Dios. No entendía nada, pero yo seguía confiando en Dios. Más sin embargo,
Dios es tan grande y maravilloso que Él sabía lo que yo estaba pasando en este mundo. Él sabía lo que yo estaba sufriendo en este mundo. La persona con la que yo había conversado del apartamento, que me estaba dando los estudios, él tuvo, de verdad que Dios lo mandó, Dios lo envió porque esta es la persona y esta es la familia de él, que me acogieron como si yo fuera una hija o una persona más en la casa de ellos. Cuando yo me vi en esta situación de que ya yo no tenía a mi hija, yo estaba desempleada, yo no tenía mi familia, yo no tenía nada, y él se enteró de la situación, vivía yo cerca de él, él me llevaba a la casa de él a almorzar, a que yo cenara, a que yo estuviera con él. Ellos acaban de tener también una pérdida de la esposa de él tiene dos hijos. Entonces, fue como un consuelo mutuo. Y ellos nunca me abandonaron. Ellos en ese momento en el que más yo necesitaba este apoyo humano, por decirlo así, ellos estuvieron donde yo no tenía que comer. Dios a través de él me daba alimento, la casa, el apartamento con la liquidación, pues yo la trataba de sostener. Aparte de eso, tuve que sacar dinero para la abogada, ¿verdad? Pero Dios sabía que yo en la parte emocional iba a necesitar ese apoyo. Y Él puso a esta familia que sin conocerme, sin saber quién era, me acogió de tal manera que solamente Dios puede hacer algo como eso. Mi relación con Dios fue algo maravilloso. Yo definitivamente les puedo decir que yo en mi vida había sentido tan cerca a Dios como en ese momento, porque en esos días de soledad, de llanto, de tristeza, donde yo llegaba a la casa y lo único que yo agarraba era mi almohada para llegar a llorar, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad? Poder estar sin mi hija y no entender la situación que estaba pasando. Fue cuando yo más me acerqué a Dios, cuando yo más oraba, cuando yo me despojé exactamente de todo lo de este mundo, dejé de escuchar música, volver a redes sociales y me refugié en Dios. Fue tanto mi refugio en Dios donde yo me vi más fortalecida que nunca, donde yo realmente entendí, porque yo quería que, por supuesto, que Dios obrara y que ya mi hija estuviera a la semana siguiente. Entendí que este proceso debía ser necesario porque íbamos a empezar una vida nueva y yo no tenía o yo no sabía o no conocía de Dios como debía y Dios me estaba puliendo para poder yo entender, a saber y aprender de Él y poder enseñarle a mi hija de Él. Todo empezó a cambiar en el momento en que mi relación con Dios se vio fortalecida. Yo seguí estudiando, como les digo, seguí orando. En las noches me quedaba dormida orando, llorando, pero sentía una paz aún en medio de tanta tormenta. En noviembre, eso fue en septiembre que me la quitaron, el 9 de septiembre. En noviembre la pude ver un día. La llevamos donde esta familia. Ella no entendía todavía mucho lo que estaba pasando. Pero lo más lindo es que Dios, como les digo, tiene ese abrazo donde el alma deja de estar triste. Porque solo Dios no entiende lo que estamos pasando. Perdí peso. Fue una pérdida de peso increíble lo que yo tuve, porque claramente toda la situación de estrés y demás. Les puedo decir algo, yo hace 14 años tuve una pérdida de un bebé. A raíz de eso se me generaron ataques de ansiedad y de pánico y demás. Cuando yo comencé a estudiar de la palabra y empecé a estudiar de Dios y todo, y pasó esta situación, les puedo decir que hasta el día de hoy nunca más me volvió a dar un ataque de ansiedad, a pesar de la situación tan dura que yo estaba atravesando. Mi confianza la puse tanto en las manos de Dios, mi vida la puse en las manos de Dios, que nunca me dio un ataque de ansiedad, ni uno. Tuve miedo, sí, tuve tristeza, sí, pero tuve una paz en las manos de Cristo. Cuando me dejaban hablar en ese momento con mi hija por teléfono, por llamadas, yo aprendí más de las historias, entonces lo que hacía era que a Nail yo le contaba historias, por ejemplo, la de Noé, la de Job, la de José, que eran historias de esperanza. Y yo le decía, mami, ahorita simplemente estamos atravesando una tormenta, pero va a venir el momento en el que vamos a poder estar juntos nuevamente, que va a salir el arco iris, que vamos a estar, ¿verdad? Y tratar de inculcarle a ella ese sentido de esperanza, de ahorita estamos, pero vamos a volver a estar juntas. En noviembre fue la última vez prácticamente que hablé con la gordita. Esta promesa me encanta, que las hemos repetido, no te dejaré ni te abandonaré. Y en Isaías 49:15 dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz?
Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Y hay un canto que es así, yo no te olvidaré. Y cuando yo lo escuché, yo lloraba porque yo decía, mi mamá, que yo era la persona, pues claramente me refugiaba y buscaba para poder tener ese consuelo. Fue la persona que me dio la espalda, que me bloqueó, que me ignoraba mis llamadas. Y yo no la llamaba para reclamarle, yo la llamaba para decirle, ma, es que me quitaron a Nay. Y yo como, no podía ir de ella, entonces todo ese refugio yo lo encontré en Dios y aprendí tanto y me sentí tan amada por Dios, me sentí tan acogida por Dios que todas las piezas rotas mías, de verdad que Dios empezó a reconstruirlas para sentir paz. Me enfoqué, yo tengo una página para la mujer, la había hecho. Entonces llegó un punto en el que yo le dije, Dios, ya yo no puedo hacer más, ya yo estoy haciendo todo lo humanamente posible. La abogada, hemos metido revocatorias, hemos metido esto, hemos hecho todo, lo niegan, todo lo rechazan. Ya yo no puedo hacer más nada humanamente, te la entrego a ti. Yo te la doy, ayúdame tú con mi hija y yo me voy a encargar de la página. Y yo le voy a meter amor a esta página y empecé a meterle a la página todo lo que es la parte de cristocéntrica, de esos mensajes de esperanza, de esos mensajes de amor, de esos mensajes de que de verdad Dios está con nosotros y que Dios se encargará de eso. En esta familia que me llevaban con ellos a todo lado, porque a mí no me dejaron sola en ningún momento, me dejaron sola, ellos me llevaban que si iban para algún lugar, que si iban a comer, que si lo que sea, me llevaban. Resulta que estando con ellos un día, porque el papá de mi hija me puso pensión y yo no tenía trabajo, como les había contado, yo no yo estaba sin trabajar. Yo no me podía dar por notificada porque si yo me voy por notificada y no tengo trabajo, sabemos lo que pasa. En el momento en que yo menos lo esperaba, pero en el momento que más lo necesitaba, a mí me llamaron de diferentes trabajos y me decían, que puede trabajar, pero es sábado. Y yo decía, no, yo no voy a trabajar un sábado. Yo no me había bautizado, simplemente estaba estudiando y yo dije, yo el sábado lo voy a guardar. Y a mí me decían, no, pero todavía usted no está bautizado, usted ocupa el trabajo por su hija. Yo les dije, no, yo quiero un trabajo que sea de lunes a viernes, porque si ya yo aprendí y ya yo vi y mis ojos ya se abrieron a la verdad, yo quiero hacer las cosas bien. Y yo no voy a aceptar un trabajo que tenga que trabajar un sábado. Estando ese día en la playa con ellos, me acuerdo que me llaman en una entrevista y uno en la playa exactamente. Y bueno, lo que está para uno, que Dios tiene para uno, ahí está. Ese trabajo que de verdad yo menos esperaba y estábamos ahí, me hicieron una entrevista eh, virtual tras de eso, pero bueno, a los días me llaman y me dicen que me iban a dar el trabajo. Bueno, gloria a Dios por el trabajo, porque ya acomodándome iba a poder empezar a pagar la pensión de mi hija y poder verla porque el papá no me dejó verla por casi 6 meses. Entonces, a mi hija que cumplía años, yo le hice unos álbumes, le hice toda una decoración para dárselo, se lo botaban. Trataba de comunicarme, me rechazaban llamadas. O sea, yo comunicación con Nayara no tenía absolutamente alguna. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Dice Salmo 62:5. Aprender a confiar en Dios aún en medio de la tormenta. No es fácil, no es fácil, pero cuando uno entiende que uno humanamente no tiene ya la fuerza o que ya uno no puede hacer algo porque humanamente es casi imposible, uno sabe que Dios tiene el control y uno aprende a confiar en Dios y a entregarle a Dios todo su dolor. Como yo decía, no es que a mí ya no me dolía mi hija, no es que a mí ya no me importaba mi hija, por supuesto que me hacía falta, por supuesto que me dolía, pero aprendí a confiar en Él y a entregarle a Dios mi dolor. Y Dios me llenó de una paz tan grande. Entonces yo aprendí a sentir realmente lo que era ser la niña de sus ojos. Y el que Él me acogiera de tal manera, de ese amor paternal tan grande y maravilloso, que yo dije, Señor, yo aquí estoy contigo y yo te voy a servir. Y mientras estábamos en este proceso de mi separación con mi hija, yo seguía sirviéndole, seguía estudiando, seguía enfocada en Él y más me fortalecía y más me nutría de la palabra de Dios. Pero bueno, no podemos avanzar porque no podemos tomar todo el tiempo. Les voy a dejar hasta acá la mitad del testimonio
para después el día de mañana poder continuar. Lo que quiero recalcar de esta primera parte es, no importa por la situación que estemos atravesando, por más difícil, por más dura e imposible para nuestro pensamiento humano, porque nuestra mente es finita. Muchos decían, no, es que usted jamás va a poder recuperar a su hija, porque cuando a una madre le quitan un hijo, y en este país me di cuenta de que cuando a usted le quitan a un hijo, usted es lo peor que existe, porque las personas no entienden o no conocen la situación. Pero es que eso es lo que pensamos los humanos. Dios no es así. Yo siempre dije, a mí quien me va a devolver a mi hija no es un juez, no es un abogado, no es el juzgado, a mí quien me va a devolver a mi hija es Dios. No sé cuándo, que yo quería que fuera rápido, pero mientras voy a estar en este proceso, voy a confiar en Él. Entonces el mensaje es, seguimos. Debemos seguir confiando en Cristo, no importa la situación que sea que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Y cuando nosotros realmente nos postramos ante Él, nos humillamos ante Él, le buscamos de corazón, Él, Él viene, Él nos auxilia. Él dice, Él deja las 99 y viene por esa que está perdida, que está extraviada, que lo necesita. Y para Él no hay nada imposible. Y lo más hermoso de todo es que a pesar de la tormenta, Él nos va a dar la paz que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y Él está con nosotros sobrellevando la situación, porque Él está al control y Él tiene control de cada detalle que para nosotros en la mente nosotros decimos, "Dey, no, ya, pero Dios tiene cada detalle bajo control. Sigamos confiando en Dios, no dudemos de su palabra, no dudemos de sus promesas. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y aunque yo en su momento no entendía por qué o el para qué la situación, simplemente estaba confiando en Dios y mi vida, confiando en Dios y mi hija estaba en las manos de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Entregarle a Dios todo aquello que ya nosotros no podemos más, porque donde mis fuerzas terminaron, donde ya yo ya no podía más, empezaron las fuerzas de Dios. Y fue cuando más fortalecida me vi. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Dios es perfecto, Él está al control, Él tiene un plan para cada uno de nosotros, a pesar de que en el momento estemos en la tormenta, si Dios está de primero en nuestra vida, porque fue lo que yo entendí, que en mi vida era mi hija lo primero, no era Dios, y tuve que hacer un reacomodo, pero Dios estuvo siempre a mi lado. Oremos. Padre bondadoso, Señor, gracias te damos, Padre misericordioso, porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás al control de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos cubres, Señor, porque tú nos proteges, porque tú nos das las fuerzas que necesitamos cuando ya no podemos más, Señor. Guárdanos, Padre, como a la niña de tus ojos, Señor. Tú que eres nuestra roca, Señor, nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza, Padre. Bendice a cada una de las personas que están acá, Señor. Tú sabes y conoces sus corazones, sus necesidades, Padre. Danos siempre todo conforme a tu santa y divina voluntad, Señor, y que todo siempre sea para tu honra y gloria, Padre. Que tu divina presencia permanezca en este lugar, en este lugar, Señor, pero sobre todo con cada uno de nosotros al terminar este grupo de oración. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.